bienvenida a la iglesia a este mensaje donde estamos celebrando tabernáculos o Sukkot. Y aunque ciertamente estamos celebrando esta semana la cita de tabernáculos o Sukkot, ciertamente nosotros también como iglesia estamos en un adiestramiento, en un aprendizaje, porque la cita del Señor son 7 días. Nosotros la estamos celebrando hoy, pero queremos seguir educando a nuestra congregación en la cita del Señor. Estamos ahora dándole énfasis a las últimas 4 citas que no le habíamos dado tanto énfasis en los años pasados, y seguimos en ese crecimiento, y ahora estamos entonces celebrando la tercera de estas últimas 4, es decir, estamos en la 7ª y falta la número 8, que es la cita del día venidero, el mundo venidero. Entonces, si ustedes ven ahí, en ese cuadro que aparece ahí, aparecen las 8 citas del Señor, que es su pedagogía, la manera en que Él quiere que nosotros entendamos cómo Él está trabajando con el universo, con el ser humano, el comienzo y el final de los tiempos, cómo todas estas citas apuntan a Jesucristo como Dios, resolviendo el problema del pecado y de la reconciliación. Y entonces, en esta cita de Sukkot, aquí más que una predicación, yo quiero dar una enseñanza porque estamos en un aprendizaje y tenemos que entender qué significa Sukkot. Entonces, Sukkot significa, desde el momento en que Dios lo instituyó en Levítico 23, ahorita vamos a leer la cita, ellos construían una sukkah, o sea que la palabra Sukkot está en plural, tiendas, cabañas o tabernáculos. Sukkah están en singular. Construían una tienda, un tabernáculo, una cabaña, para vivir 7 días afuera de la casa, o no tenía que ser lejos de la casa, podía ser bien pegadito a la casa, pero que no formara parte de donde ellos todo el tiempo estaban viviendo, y así recordar su peregrinación por el desierto cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, en la Biblia no hay muchas especificaciones sobre cómo construir la cabaña o la sukkah. Esta cita conocida como la fiesta de los tabernáculos, entonces ya sabemos que forma parte de las últimas 4 que tienen que ver con el mundo que viene, ¿verdad? Y todas apuntan a Yehoshua, es decir, a Jesucristo, quien, ¿verdad?, cumple todas las citas, o en él, ¿verdad?, se da toda la manifestación de todas las citas. Entonces dice Levítico 23, dice: y habló Hashem a Moisés diciendo, así estamos leyendo la Reina Valera ahora, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Hashem por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. Bien, entonces ahora vamos a leerlo, ¿verdad?, traducido para entender toda lo que significa. Dice: y habló Hashem a Moisés diciendo, habla significa ordena a los hijos de Israel. ¿Los hijos de Israel quiénes son? Todos los que desde la antigüedad han formado parte del remanente de Dios, donde antes al principio había una mayoría de hebreos, judíos, luego eventualmente judíos, una minoría de gentiles, y luego después hubo una mayoría de gentiles y una minoría de judíos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todos son llamados el Israel de Dios. Y dice: habla a los hijos de Israel y diles, ordénales, a los 15 días de este mes séptimo, o sea, estamos hablando de que estamos en plena cita de 7 días, dice: a los 15 días de este mes séptimo, fiesta de Sukkot, y va a utilizar la palabra fiesta. Ahorita vamos a ver. 7 días para Hashem. El primer día, ¿verdad? El primer día será llamamiento de la santidad. O sea, ¿quién nos está llamando? Dios. Ninguna obra de siervo haréis, 7 días traeréis ofrenda encendida a Hashem. Ya ustedes saben que así se cumplía el mandamiento en aquel momento, porque el pueblo que salió tenía la ordenanza de Dios y estaba sujeto a toda la ordenanza de Dios, y toda la ley civil estaba contenida dentro de esas leyes de Dios.
Hoy día a nosotros se nos va a hacer un poco más difícil cumplir, por ejemplo, un mandamiento como este, porque ¿quién va a poder estar 7 días en una sukkah cuando estudiamos, trabajamos? Pues entonces tenemos que mirar cómo se puede hacer, tratando de guardar el mandamiento lo mejor que podemos, y vamos ahorita a entender todo eso. Entonces, dice el texto: a los 15 días del mes séptimo, cuando recojan el fruto de la tierra, guardarán la fiesta de Hachén 7 días. El día primero será Shabbatón, o sea, gran Shabbat, y el día octavo será Shabbatón, gran Shabbat, pero ese día octavo son 7 días, o sea que el día octavo ya no pertenece a Sukkot, sino es la última cita, que se llama la cita de Shmini Atzeret, la cita del mundo venidero, la cita del día postrero. Dice: y tomarán para ustedes en el primer día el fruto de árboles hermosos, palmas de palmeras, datileras, ramas de árboles de mirto y sauces de los arroyos, y se alegrarán para el rostro de Hachén su Elohim 7 días. Lo celebrarán como fiesta para Hachén 7 días en el año, está fijado por tiempo volán. Para sus generaciones en el mes séptimo lo celebrarán. Ese es el texto. Luego entonces, sigue aquí, dice: en Sukkot habitarán 7 días, todo el que es nativo de Israel habitará en Sukkot. Entonces ahí viene el propósito, para que sepan sus generaciones que en Sukkot, ¿qué hizo Dios en Sukkot? Yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué desde la tierra de Mizraim, o sea, porque Egipto, ¿cómo le llaman los judíos en la Biblia? De hecho, en la Biblia, cuando usted va a buscar en hebreo, no dice Egipto, dice Mizraim, ¿verdad? Y yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué desde la tierra de Egipto, yo Hachén, vuestro Elohim, ¿verdad? Entonces ese es el propósito, que ellos y sus generaciones y nosotros hoy, ¿verdad?, sepamos que Dios nos sacó de ¿dónde? De Egipto, y que al sacarnos de Egipto, de Mizraim, nos está haciendo habitar en ¿dónde? A ver, exacto, nos está haciendo habitar en su presencia, literalmente, dentro de su propósito, dentro de su nube, dentro de su presencia, dentro de su cobertura, hasta que se complete todo el propósito que tiene con cada uno de nosotros en la resurrección final. Entonces, por eso Sukkot no es cualquier cosa. De hecho, es de las 8 citas, se hablaban de las 3 grandes citas, y las 3 grandes citas de las 8 eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces, eso es lo que estamos celebrando. ¿Cuántos de aquí ya salimos de Egipto? Amén. ¿Y a cuántos de aquí ya les pasó que también Egipto ya salió de nosotros? Amén. Porque hay gente que salió de Egipto, pero porque Egipto no ha salido de ellos. Tienen que cumplirse las dos, ¿verdad? Ya empecé a tirar piedritas. Bien, seguimos. Dice otro texto en Primera de Reyes 8, para que vayamos viendo textos de la cita. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, en la fiesta. Esto es en el mes séptimo. Entonces, ¿cómo se le va a llamar a la cita de tabernáculos? Fiesta. La Biblia le va a llamar fiesta. Diga conmigo Had. J-A-G significa fiesta. Y había 3 grandes fiestas: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. O sea que tiene varios nombres y una de ellas era la fiesta. Entonces era una fiesta. Ahora, otro texto. Y Jacob viajó a Sukkot. Mira qué interesante ese nombre. Jacob viajó a Sukkot, un lugar llamado Sukkot, y construyó para sí una casa, y para su ganado hizo Sukkot. Por tanto llamó el nombre del lugar Sukkot. O sea que este es un texto, ¿cómo le llamamos? Un texto fundacional, ¿verdad? Porque Dios llama a Jacob, y ya Jacob en esa peregrinación, porque recuerde que los patriarcas también peregrinaron, igual que nosotros estamos peregrinando, y en esa peregrinación ya él le llamó Sukkot y hizo inclusive una cabaña para sus animalitos. Entonces dice aquí que Jacob construyó unas cabañas para su ganado, pero lo que la Biblia nos muestra es cómo lo hizo. Entonces no tenemos mucha referencia. Quizás era una clase de cabañas pequeñas,
establos semiabiertos para los animales, pero entonces ya por lo menos tenemos una referencia y algunas ideas. Deuteronomio 31. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Esta es bien importante. Que llevaban el arca del pacto de Jachén y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, o sea, esto es, les ordenó. Al fin de cada 7 años, en el año de la Shemitah, en la fiesta de Sukkot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Hachén tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces, aquí ya el Señor nos está hablando de algo bien importante, porque resulta que la Shemitah era el descanso de la tierra cada 7 años. Entonces, 6 años la tierra producía y en el 7º, ¿qué pasa? Descansaba. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué en una ocasión cuál fue la razón por la cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Por qué? Porque no dejaron descansar la tierra 70 periodos de 7 años. 70 por 7, 490 años sin que la tierra descansara sus 70 periodos de 7 años. Entonces por cada periodo Dios les aplicó 1 año. Y dijo, pues se me van de aquí para Babilonia 70 años, porque 70 años violaron el mandamiento de la Shemitah. Y cuando estén allá 70 años, ahora mi tierra, la tierra, porque ¿cuántos saben que la tierra es de Dios? Entonces mi tierra va a descansar los 70 años que ustedes como pueblo no la dejaron descansar. Tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Profético. ¿Ya? Y eso tiene obviamente unas aplicaciones para nosotros. Entonces, en la fiesta de Sukkot, donde se recogía la cosecha de lo sembrado el año anterior, ¿por qué? Porque en el 7º año no se sembraba. Noten bien, entonces estaban recogiendo todavía la cosecha de ¿qué año? Del 6º. O sea que Dios había bendecido la tierra en el 6º. ¿Cuánto? ¿Doble o triple? Triple. Triple, porque luego cuando se cumplía el 7º año tenían que ir al 8º. Entonces en el fondo eran 3 años. La del 6º daba para 3, porque ellos tenían que tener la reserva. Entonces ahí, en ese contexto, se leía una instrucción de Dios. ¿Cuál era la instrucción? Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Hachén a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. ¿Por qué? Porque sabemos ya por Hebreos que esa tierra, para ellos entrar a esa tierra era estar salvos. Representaba la salvación de Dios para ellos, pero a su vez era sombra y figura ¿para quién? Para nosotros, de que habría todavía una mejor tierra, porque esa tierra, aunque fue salvación para ellos, ellos entraron ahí saludándole de lejos al Mesías que un día vendría. Ahora, era sombra y figura para nosotros, porque ahora nosotros no lo saludamos de lejos. Ya Él vino y nos hizo aceptos en el amado y nos acercó a Él. Entonces ahora ya en nosotros se ha cumplido y Cristo al final viene siendo la mejor tierra, ¿verdad? Eso es lo que está explicando. Entonces dice, y Hachén va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Esa es la palabra que el Señor le dio como parte de la celebración de Sukkot, específicamente cuando se completaba en el 7º año. Ahora, si usted cuenta, 7 por 7, 49, y en el año 1 más 49 más 1, 50, venía el año del Yobel, del jubileo, ¿verdad? Y entonces ahí se perdonaban todas las deudas y entraban en un descanso totalmente, ¿verdad?, superior, porque estaba anunciando ya el descanso del mundo venidero, el descanso escatológico, la reconciliación total que se culminará ya cuando el Señor regrese y entremos a la eternidad. Ahora, en la Shemitah dependían de la bondad de Dios, de la misma forma que para entrar a la tierra prometida dependían de Dios. ¿Por qué esto es importante? Vamos ahorita a ver esto más adelante. Entonces ahora, ¿por qué dar la instrucción
en el Sukkot del 7º año, que caía en la Shemitah, que era el descanso temporal de la tierra. Aquí viene la lección. Porque ese descanso era sombra del verdadero descanso eterno. La Sukkah terrenal, esa que ellos construían en el desierto, que se va deshaciendo, representa nuestro cuerpo corruptible, que se va deshaciendo también y se va muriendo. Porque ¿cuántos saben aquí que desde que usted nació ya se está muriendo? Sí, porque hay gente que me dice, no, yo estoy envejeciendo. Yo estoy envejeciendo desde que salí dentro de mi madre. Ahí ya yo empecé a envejecer. Yo sé que se ríen, pero pónganse a pensar. Y dicho sea de paso, tienen que añadirse 9 meses más a la edad que tienen. Seguimos. El que lo entendió, lo entendió. Nuestro cuerpo, la Sukkah, depende de la bondad y del poder de Dios mientras vamos peregrinando por este mundo y vamos avanzando hacia nuestro descanso final, ¿verdad? Que está allá en el mundo venidero. Entonces resulta que ahí usted ya con este trasfondo va a entender, ¿verdad?, acerca de esta peregrinación nuestra que está representada en la fiesta de los tabernáculos. Mire estos textos tan poderosos. Por ejemplo, Génesis 23 dice: extranjero y forastero, es decir, yo soy una Sukkah, está diciendo, soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros, dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Aquí está hablando quién, Abraham, cuando tuvo que ir y comprar un terreno para poder sepultar a su esposa. ¿Se acuerdan, verdad? Pero ¿qué él dijo? Soy extranjero y forastero. Soy extranjero y peregrino. Soy una Sukkah andante que se va desgastando hasta que Dios cumpla su propósito total en mí. Ahora mire cómo lo dijo Primera de Pedro 2. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pare ahí. Entonces, ¿qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa? Somos Sukkot. En plural, en singular, soy una Sukkah. Aquí estoy, soy una cabaña, soy un tabernáculo. Pare ahí. Y luego la Biblia no dice que somos tabernáculo del Espíritu Santo, que somos casa, que somos morada, que somos Sukkah del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, por eso, ¿verdad? Mientras este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, ¿qué pasa? Se va renovando de día en día, porque yo al final y al cabo, de todas maneras, mi Sukkah, mi cuerpo, es templo, habitación o morada del Espíritu de Dios. Entonces dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, como a Sukkah, tabernáculos, que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra la mente. ¿Vieron qué hermoso? Nos está diciendo, si ustedes son templo del Espíritu Santo, son una verdadera Sukkah, y ahora con propósito de esta celebración, recuerden que hay una batalla en nosotros, donde a veces los deseos de la carne, las pasiones desordenadas, la concupiscencia interior, nos está pidiendo, ¿no?, que vayamos a hacer cosas que nos van a satisfacer de manera temporal, pero incorrecta de todas maneras, fuera de la voluntad de Dios, que tenemos que, en el nombre del Señor, superar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Ahí está. Último texto, Hebreos 11. Conforme a la fidelidad murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos, que eran Sukkah sobre la tierra. Mire lo que dice Hebreos. O sea, todos los que Dios llamó a lo largo de la historia, perdone que ahí no salió el texto completo, porque cuando lo pasé allí al PowerPoint del Proclaim, cambia las letras y bueno, no salió completo. Entonces está diciendo que todos los que estuvieron antes de Cristo, ¿qué hicieron? Ellos, conforme a la fidelidad de Dios en ellos fueron, ¿verdad?, primero saludando de lejos al futuro Salvador. Pero ¿qué pasa? Pero que no recibieron todo lo prometido, sino que lo saludaron de lejos, y que de todas maneras ellos confesaron
que ellos reconocían que eran extranjeros y peregrinos, que eran una sukkah temporal, que tenía una fecha de inicio y una fecha de expiración, y por eso nosotros tenemos que tener clara, ¿verdad?, la realidad de la muerte también. ¿Cuántos saben que la muerte es real? Entonces, pensando en eso, tenemos que asegurarnos de hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces aquí voy a hacer un acto para que vean las últimas 4 citas cómo se ven con este cuadro. El día del Señor. Entonces estas son las últimas 4 citas que pertenecen más al tiempo venidero, ¿verdad? Los eventos futuros, y se llaman todos bajo el día del Señor. Entonces está Yom Teruah, que ya lo celebramos, el sonido del shofar, la Troah, que recuerda la voz de Hashem y la entrega de la Torah y anuncia la libertad de Egipto, la redención total y la resurrección de los muertos. Ya estudiamos eso. Yom HaKippurim, en la semana pasada, recuerda el perdón de los pecados y anuncia la reconciliación total con un Yobel, un jubileo de total restauración de todas las cosas, donde recibiremos un cuerpo incorruptible. Sukkot, estamos haciéndolo ahora, recuerda la peregrinación de los hijos de Israel mientras dependían de Dios en el desierto y anuncia la transformación del cuerpo para habitar con Dios en la eternidad. Y la que viene, ya ahorita, la semana que viene, que es la final, Shmini Atzeret, recuerda la promesa del día postrero y anuncia que el 8º día es el día de la entrada a la eternidad con cuerpos inmortales. Por eso en la Biblia, ¿qué significa el 8? Un nuevo comienzo. Y esta es la fiesta número 8. Y es de la que le habló Marta y María al Señor, ¿se acuerdan? Sí, Señor, sabemos que tú lo resucitarás en el día postrero, hablando de Lázaro. Shmini Atzeret, ya sabían de qué estaban hablando, pero el Señor como quiera lo resucitó a Lázaro en aquel momento, por lo menos de forma temporal, porque él volvió a morir. Entonces, pregunta importante, para ir como cerrando. ¿Para quién era el mandamiento de Sukkot? Para los hombres, los niños que no necesitaban cuidado materno, los esclavos libertos y los prosélitos en aquella época, ¿verdad? Los prosélitos eran ¿quiénes? Los gentiles que se habían hecho judíos, ¿verdad? Que se habían asimilado al Dios de Israel. En realidad, más que hacerse judíos, se habían asimilado al Dios de Israel. ¿Quiénes estaban exentos en aquel momento por el mandamiento de Dios? Las mujeres y los niños al cuidado de sus madres, los esclavos y los enfermos. Si lo podían hacer bien, pero estaban exentos. En la actualidad, ¿quiénes pueden participar? Todos podemos hacerlo. Mujeres que lactan pueden ser dispensadas, personas con condiciones de salud o que necesitan cuidado especial pueden ser dispensadas. Entonces, las 3 grandes peregrinaciones del pueblo a Jerusalén, que fueron Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, en Sukkot quienes peregrinaban eran los hombres, pero recuerden que si ellos podían peregrinar a Jerusalén, porque eran las 3 grandes peregrinaciones a Jerusalén, si lo podían hacer, él era el ideal. Ahora, hay que adaptar Sukkot a nuestro contexto, ¿verdad? Porque, puede ser para todos, pero tenemos que mirar las excepciones. Siempre la Sukkah va en un espacio abierto, pero por ejemplo para esta época ya estamos en invierno, ¿ve? Entonces aquí ya es donde entra la sabiduría del pueblo de Dios, el discernimiento, como por ejemplo una persona puede hacer una Sukkah, porque si yo estoy en Puerto Rico, en Cancún, al lado, pues yo puedo hacer una Sukkah, olvídate, estoy en Santa Marta, al lado, imagínense en Tunja, ¿veis? Imagínense en Tunja, está fuerte, ¿no? Tunja frío. Entonces, si están en un clima caliente, pues se les facilita hacer la Sukkah, sea lejos de su casa, que usted se va 7 días, o si puede solo 3 días, en un camping, pero si no puede, lo puede hacer pegadito a su casa, y no hay problema, utilizando inclusive la pared de su casa. Pero ¿qué pasa a los que viven en un apartamento en el 7º piso? ¿Ve? Entonces ahí es más complicado. Entonces por eso les digo, ya las cosas cambian, entonces hay que ver cómo se puede cumplir mejor el mandamiento, porque hay que buscar la esencia de eso que el Señor quiere que aprendamos. Puede hacerlo una familia, pueden hacerlo varias familias, puede hacerse una Sukkah comunitaria en un contexto de iglesia,
Pero aquí nosotros, ¿cómo vamos a hacer una azúcar en el frío? Un poco complicado, ¿no? Tocaría hacerlo adentro y organizar algo comunitario. Y si hay mucha gente, pues tiene, ¿verdad?, sus retos. Entonces, por eso le digo, hay que ir mirando y estamos en ese proceso de educación. Y si llueve, pues debe protegerse a los más vulnerables y se le puede poner un techo que proteja un poco más la azúcar, porque la azúcar debería tener un techo, por lo menos una parte que no tenga techo, para poder ver las estrellas. Porque recuerden que ellos eran peregrinos y ellos veían las estrellas. Y precisamente Abraham peregrinando, porque el Señor le dijo: alza tu mirada y mira las estrellas. O sea que todo eso tiene un significado precioso. Entonces, pero usted en un apartamento de un 8º piso, ¿para dónde va a mirar las estrellas? ¿Será el techo de su casa? Tendrá que ponerle estrellitas de esas que venden, que son fosforescentes, ¿no? Eso. Entonces ahí hay que mirar cómo uno va cumpliendo el mandamiento, pero hoy estamos en este aprendizaje. ¿Qué actividades, oraciones y sacrificios se hacían? Bueno, el último día, y aquí estamos llegando a lo más hermoso, que se va a conectar con algo que hizo Cristo. El último día de la fiesta de tabernáculo, es decir, el 7º día, tenía 2 nombres. Se llamaba el día de Hoshana Rabá. ¿Le suena eso de Osana? Hoshana, ¿ve? Osana es Hoshana Rabá, que significa sálvanos ahora. Pero como dice Rabá, entonces es el gran sálvanos ahora, porque esperaban el gran día de la salvación de Dios. Pero ese día también se llamaba Sinjabei Hachoevá, que significa la alegría de la casa del aguatero. Aguatero es el que carga el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba relacionado con la procesión en la que los levitas traían agua del estanque de Siloé para la cita de los tabernáculos. Y voy a parar acá. Resulta que cuando hacían la fiesta de la cita de tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, por ejemplo, en la época de Jesucristo, estaba el estanque de Siloé y el estanque de Betesda. ¿Se acuerda, Leticia? De Betesda, que allí ella tuvo una experiencia poderosa de sanación y de, renovación. Pero ¿qué pasa? Allí aprendimos algo también, ¿no? En ese viaje. Y es que, de todas maneras, Betesda se convirtió en un estanque pagano. ¿Ves? Mientras que Shiloach, que le ponen Siloé, Shiloach en hebreo significa enviado, que sería la palabra apóstol. Apóstolos en griego es Shiloach, enviado. Entonces, ¿quién es el enviado que vino del cielo? Cristo, por lo tanto él es Shiloach. Por eso, aunque Betesda, el estanque estaba mucho más cerca para llevar el agua a las citas de Dios, en este caso tabernáculos, la orden de Dios siempre fue ir más lejos al de Shiloach, porque Shiloach era el enviado. Estaba hablando de algo más poderoso, más espiritual. Entonces, de allá venían los sacerdotes levitas y traían el agua de ese estanque para la fiesta de tabernáculos, y mientras hacían eso iban tocando los shofares en la procesión. Llenaban 2 tinajas de plata, una con 1 litro, ¿verdad?, con agua, y la otra con 1 litro de vino para limpiar el altar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el sacerdote subía por una rampa del altar, ¿verdad?, el sacrificio, con el agua y con el vino, con los 2 cántaros. Ahí había una canaleta de cobre que tenía 2 orificios como una nariz. Entonces, el que daba la parte oeste le iban poniendo el agua, y el que daba la parte este, al oriente, le ponían el vino. Se juntaba el agua con el vino en esa canaleta, por esos 2 orificios, en esa canaleta de cobre. ¿Y qué pasaba? Que eso iba con fuerza, el agua con el vino, y limpiaban toda la sangre de los sacrificios que habían hecho durante esos 7 días. Acuérdense de eso, porque es importante. Entonces ya lo limpiaban, ¿verdad? Todo estaba limpio. Y entonces, después de haber creado ya este cuadro, piensen en ese cuadro del último día, lo que estaba ocurriendo. Entonces el Evangelio de Juan, ¿verdad?, inmediatamente habla de esa fiesta de tabernáculos, y mire lo que sucede.
Mire lo que sucedió acá. En el último y gran día de la fiesta, con el trasfondo que le acabo de contar, agua y vino limpiando por una canaleta todo el altar del sacrificio, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y la gente mirando el agua y el vino limpiando el altar del sacrificio, y ese sacrificio era sombra y figura ¿de quién? De Cristo, que estaba de hecho hablando ahí en ese momento como Dios, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué hermoso, ¿no? Porque estaba cayendo agua a cantazo limpio, con vino. ¿Y qué pasó en Juan? Cuando al Señor le atravesaron la lanza, que salió agua y vino, porque su cuerpo era el altar, y de ahí salió agua y vino, y de ese costado, de esa herida que le hicieron en el costado, que salió agua y vino, de ahí salió la iglesia. Todo esto tiene una figura hermosa. Entonces dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, como dice la escritura, está citando a Cantares 4:15, dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Vamos ahorita a ver eso. Entonces, citando a Cantares, dice, como dice la escritura, el que cree en mí, o sea, aplicó la escritura a él, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Pero qué significa creer? Porque recuerden que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es creer? Exacto. ¿Cuántos ya exhibimos la fidelidad de Dios? O sea, que el que nos ve dice, ese es un verdadero creyente porque tiene atributos, testimonio, ¿verdad? Una forma de ser, unas formas, unas palabras, unas acciones que revelan que Jesucristo está en él. Ahora sí levantemos la mano. Aleluya. Levanten la mano, ya me están asustando. Amén. Entonces, en el último día de Sukkot y en el momento preciso de la última libación del altar, llamado como el altar, Lebanón, Jesús se puso de pie y exclamó. Entonces pare ahí. ¿Cómo se le llamaba al altar? O sea, Líbano. Ya sabemos que Líbano es en español, pero en hebreo era Lebanón. ¿Pero qué era Lebanón? Pues Líbano. O sea, Lebanón era la parte geográfica que quedaba al norte de la tierra de Israel, que hoy en día se llama Líbano, que es lo mismo, Lebanón, en el idioma de ellos, Lebanón. Entonces, ¿cómo era eso, no? Porque el altar se llamaba Lebanón. Ah, bueno, porque la madera con la que hicieron el altar, ¿de dónde venía? De Lebanón. ¿Ve? Y entonces, por el uso de esa madera, se le llamó entonces al altar, que era el Lebanón, y por otra cosita que ahorita van a ver. Entonces dijo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que exhiba fidelidad por mí, ¿ve? Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo de Ruach HaKodesh, que habían de recibir los que exhibieran fidelidad por él. ¿Cuántos hemos recibido ya el Espíritu Santo? Levanten la mano el que dice, yo soy una suká en la que habita el Espíritu Santo de Dios. Levanten la mano. Yo soy una suká en la que habita el Espíritu Santo de Dios. Porque yo exhibo fidelidad por él. Por medio de él y para él. Entonces, cuando Jesús subió al cielo, ¿qué pasó? Envió Ruach HaKodesh, el poder de su santidad, ¿verdad? ¿Con cuánto? ¿Cuándo lo envió? Lo envió después de la fiesta de Shavuot. O sea, se completó ese año y después, al tiempo después, pasaron 8 meses antes del siguiente Sukkot. ¿Me siguen? O sea, el Señor celebró tabernáculos. Y ahora, después de eso se hace el conteo del siguiente año, y en Pentecostés, que se llama Shavuot, dice que Él subió al cielo resucitado y nos envió el Espíritu Santo. O sea que en Sukkot lo prometió de nuevo, y en Pentecostés o Shavuot lo cumplió, ¿verdad? Ya estando Él en el cielo. Entonces con esto termino, mire qué hermoso.
Miren ahí porque quiero enseñarles algo. Y eso se me corrió porque como está en hebreo al principio, todo eso el Proclaim lo cambió, porque las palabras en hebreo estaban al principio y seguro no lo reconoce y lo volteó todo. Pero bueno, la palabra que está ahí, Lebanón, que la ven en hebreo, ahí arriba, en color moradito, transliterada en castellano Lebanón, ya sabemos que es Líbano, ¿ok? Pues resulta que la palabra Labán, esta que está ahora aquí como de anaranjado y amarillo, Labán, significa en hebreo blanco, ¿ok? Acuérdense de eso. Entonces, Lebanón fue llamado el altar. Entonces, si el altar es Lebanón, ¿qué pasa con la palabra Labán? Entonces vamos a hacer como el cierre. Entonces el sacrificio en el altar, que es Lebanón, hacía blancos, Labán, los pecados. Eso nosotros no lo entendemos mucho, pero ellos lo entendían porque era un juego de palabras en hebreo que se llama aliteración, que significa correspondencia de sonidos para que al sonar los dos no solamente se oiga hermoso de manera poética, sino que sea fácil para la memorización. Como cuando usted hoy en día conjuga algo de manera poética y hace que una palabra coincida con la otra y pueda rimar. Ustedes saben que es la rima, ¿no? Esa es. Entonces, el sacrificio en el altar, el sacrificio en el Lebanón, hacía blancos los pecados. ¿Y no hemos leído acaso un texto en la Biblia que dice así? En Isaías y en otros profetas. Ah, bueno, pues eso lo pasaron al español, a veces no tiene mucho sentido, pero en hebreo tiene todo el sentido del mundo. Entonces, en el último sacrificio de Sukkot, se mezclaba la sangre con el agua hasta que el agua saliera limpia y limpiaban todo al final el altar con cal, con la famosa cal de color blanco. Y ahí entonces el Señor, citando Cantares, dijo: el que exhiba la fidelidad por mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces estamos celebrando, estamos aprendiendo acerca de tabernáculos. Y el mensaje principal aquí es que el Señor nos llama a meditar profundamente en que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos en un transitar, estamos de paso, pero que en ese proceso, en ese paso, que vamos de un mundo terrenal a uno celestial, de un mundo corruptible a un mundo incorruptible, Dios nos está acompañando. Nos acompaña con sus mandamientos, con su palabra. Nos acompaña porque Él ya vino y murió en la cruz. De eso es que hemos estado hablando hoy, del altar, del Lebanón, para limpiar nuestros pecados y justificarnos, y de paso nos envió al Espíritu Santo para que nos acompañe hasta el fin del mundo. Entonces tenemos todo lo necesario para ser verdaderas Sukkot o Sukkot, ¿verdad?, que viven en este mundo como Dios espera que vivan, para la gloria y la honra del Señor. ¿Amén? Así que anímese, sígase adelante, no retroceda. Dios está con nosotros y días mejores van a venir, porque cada día nosotros tenemos que ir de gloria y de triunfo en triunfo, ¿verdad? Porque tenemos que ir creciendo, ¿verdad?, hasta llegar a la medida de la estatura del varón espiritual perfecto, que es Jesucristo, que al final es Dios. Amén. Entonces cerremos nuestros ojos y oramos y le damos gracias al Señor para despedirnos del servicio, y luego les doy un anuncio. Padre, en esta hora te damos gracias. Te pedimos, Señor, que esta corta y sencilla palabra sea de bendición, Señor, para tu pueblo. Que esta palabra, Señor, pueda producir fruto en la vida de los que la oyen aquí, y también, Señor, por los medios sociales, las páginas de internet, Facebook. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, comprender cuál es tu educación, cuál es tu pedagogía, qué es lo que tú nos quieres enseñar cada día. Que seamos humildes, Señor, que entendamos que no nos las sabemos todas y que estamos en un proceso de desaprender para reaprender de nuevo
las cosas correctas, tal y como tú, Señor, las has revelado en tu palabra para los hijos de Israel, para todos aquellos, Señor, que portamos tu nombre en la tierra y que somos siervos de Jesucristo y practicantes de la justicia de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia y lo lleves en tu paz. Amén. Shalom para todos.